Buenas tardes. En los próximos minutos vamos a hablar sobre el SARS-CoV-2 y los efectos cardiovasculares. Para empezar les muestro un gráfico de tortas que es extraído de un reporte semanal que hizo el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China a principios de año. En este gráfico lo que se muestra es que de todos los casos confirmados por COVID, el 74%, casi 75%, no tenían enfermedades basales o previas, ¿sí? Eran pacientes sin antecedentes de comorbilidades. Y en una menor proporción había pacientes con antecedentes de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas y cáncer, siendo la hipertensión la enfermedad o comorbilidad previa más frecuente. Pero este mismo reporte lo que muestra que de todos aquellos pacientes que tenían confirmado la infección por COVID y que terminaron falleciendo, la proporción de todas estas condiciones de comorbilidades cambian. O sea, de los pacientes fallecidos, los que no tenían antecedentes de enfermedades previas, se había reducido su porcentaje al 26% y predominaban aquellos pacientes donde alguna de estas comorbilidades eran existentes, ¿sí? Predominando por el momento la hipertensión arterial. Entonces, lo que es importante recordar es que todos los trabajos que se presentan en la actualidad son con una proporción de pacientes reducidas en cuanto a que no permiten extrapolar esos porcentajes a todas las poblaciones que son étnicamente distintas. Pero a pesar de que las proporciones varían, fíjense que en lo que yo les estoy mostrando en esta diapositiva, que corresponde a otro artículo, lo que predomina no es la hipertensión sino las enfermedades cardiovasculares, pero en lo que coinciden todas las publicaciones es que la presencia de enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la hipertensión son las comorbilidades más frecuentes en pacientes con COVID-19 y todos los artículos coinciden en que son factores que con su presencia se asocian a una mayor tasa de mortalidad. Y otro detalle importante a recordar es que todos estos pacientes, en su gran mayoría, aunque pertenezcan a distintos grupos, están en tratamiento con IECAS o con bloqueantes de los receptores de angiotensina 2, ¿sí? Y esto es muy importante porque tiene que ver con la fisiopatogenia del virus. En este dibujo está muy bien expresado lo que ya es conocido mundialmente, y es que el virus causante de la enfermedad COVID-19 tiene las mismas características que el beta coronavirus que se asoció al SARS en el 2002 y 2003. Es decir, este virus a través de sus espigas necesita unirse a un receptor celular para poder ingresar a la célula y ese receptor se conoce como es la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Entonces en realidad hay un complejo, está por un lado la enzima convertidora de angiotensina y una proteasa adyacente que se escribe ahí como TMPRSS2, que lo que hace es activar al virus para que pueda ingresar a la célula que va a ser su huésped, ¿sí? Entonces, los síntomas del COVID-19 ya los conocemos, son predominantemente respiratorios. Entonces, todos coincidimos que el target de este virus es más que nada en los pulmones. Se sabe que en los neumocitos tipo 2 existen receptores que permiten que el virus ingrese a las células. También se ha descrito que el virus puede tener un efecto citopático sobre los neumocitos tipo 2, pero también se reconoce que toda la reacción inflamatoria generada por esta infección viral tiene un peso muy importante en cuanto al desarrollo de la enfermedad. Es decir, más allá del daño que el virus causa en la célula que invade, hay una activación del sistema inmune, una respuesta inflamatoria muy importante que también es muy dañina, ¿sí? Hay una gran activación y proliferación de macrófagos, de linfocitos, liberación de citoquinas, que a veces es tan importante que forma parte de lo que se conoce como tormenta de citoquinas, que es todo un síndrome severo que puede llevar a la falla multiorgánica y a la muerte del paciente, ¿sí? Pero bueno, los alvéolos o los neumocitos tipo 2 no son las únicas células del cuerpo que tienen receptores para este virus. Este receptor de la angiotensina tipo 2 también está presente en células endoteliales, en el miocardio, en enterocitos, en los riñones, en el hígado y en el sistema nervioso central. Es por eso que a medida que va pasando el tiempo y conocemos más esta enfermedad, las manifestaciones clínicas
van más allá de los síntomas respiratorios y es frecuente ver que estos pacientes tienen mayor predisposición a sufrir trombosis venosas profundas, por ejemplo, pueden tener manifestaciones cardíacas que vamos a ver más adelante, también pueden tener cuadros gastrointestinales, se pueden presentar falla renal y también signos neurológicos, ¿sí? Es decir, todas estas patologías han sido descritas pero en series muy cortas y si bien se sabe que existen, todavía la fisiopatología no es muy clara. En esta diapositiva mi idea es hacer un breve repaso sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona porque está muy vinculado con todos los efectos y la patogenia del virus, ¿sí? Para empezar, este sistema lo que nos ayuda es a regular la presión arterial. Entonces, en caso de deshidratación, de déficit de sodio o hemorragia, hay una disminución del nivel sanguíneo, lo cual conduce a una disminución de la presión arterial. Cuando baja la presión arterial, las células justaglomerulares de los riñones lo que hacen es responder aumentando la liberación de renina. La renina actúa sobre el angiotensinógeno, que es producida por el hígado, y así se obtiene la angiotensina número 1. Esta angiotensina 1 circula por la sangre hasta llegar al pulmón, en donde está presente la enzima convertidora de angiotensina que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Qué hace la angiotensina 2? Por un lado, actúa sobre la corteza suprarrenal, induciendo la liberación y el aumento de aldosterona en sangre, que a nivel renal se traduce en una mayor reabsorción de sodio y mayor reabsorción de agua. Esto va aumentando el volumen sanguíneo hasta que se normaliza la presión arterial. Pero además, la angiotensina 2 lo que hace es actuar sobre las células musculares lisas de los vasos sanguíneos, conduciendo a la vasoconstricción de las arteriolas. ¿Sí? Entonces, los pacientes que consumen los IECA para regular su presión arterial, lo que sucede sobre este sistema es que se inhibe la transformación de la angiotensina 1 en angiotensina 2 porque se inhibe la función de esta enzima. Y aquellos pacientes que usan los ARA2, la interrupción de todo este sistema se produce a nivel de los receptores de la angiotensina 2. ¿Sí? Los IECA son todos aquellos medicamentos que terminan en priles, como en el april, y los bloqueadores del receptor de la angiotensina 2 son los sartanes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que se ha observado? Que si yo tengo una enzima que tiene que seguir determinado camino para lograr un efecto y ese camino es bloqueado, como nos enseñaban en bioquímica, si mal no recuerdo, esa enzima o receptor sufre un upregulation, es decir, aumenta su expresión para poder lograr cumplir con ese objeto. Entonces, siguiendo este raciocinio, lo que se ha demostrado en pruebas con ratones es que aquellos ratoncitos que recibían los IECA o los ARA2 tenían una mayor expresión de estos receptores de enzima de angiotensina tipo 2. Es por este concepto que inicialmente se había dicho a nivel internacional que pacientes que estaban en tratamiento con estas drogas corrían mayor riesgo de infectarse con este virus. ¿Por qué? Porque si yo logro con esta medicación aumentar los niveles de estos receptores de enzima de angiotensina, significa que estoy abriendo más puertas de entrada para el virus, ¿sí? Al mismo tiempo, lo que se ha observado es que tomando muestras de sangre de pacientes que son COVID positivo, estos pacientes tenían mayores niveles de angiotensina 2 en sangre y esto tenía una relación lineal con la carga viral y el daño pulmonar. Es decir, que cuando un paciente tenía mayor carga viral, tenía mayor nivel de angiotensina 2 en sangre y esto se asociaba con mayor daño pulmonar. ¿A qué se debe esto? La angiotensina 2, además de ser vasoconstrictora e inducir la liberación de aldosterona, tiene un efecto deleterio que es ser proinflamatoria y prooxidante. ¿Sí? Y como dijimos antes, se sabe que el virus causa daño no solamente por un efecto citopático local, lo cual es mínimo, sino por la gran respuesta inflamatoria y toda esa inflamación exacerbada es lo que termina dañando los tejidos, empezando por el pulmón, que es su órgano principal de acción, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y acá les aclaro otro concepto. Esta enzima convertidora de angiotensina no solamente degrada la angiotensina o transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, sino que además
esta enzima actúa sobre la angiotensina 2 produciendo la angiotensina 1.7 y 1.9. Esta angiotensina 1.7 y 1.9 tiene un efecto vasodilatador, un efecto antioxidante y antiinflamatorio. Es decir, que esta enzima no solamente produce la angiotensina 2, sino que también controla los niveles de la angiotensina 2, degradándola cuando está en exceso y de esta manera minimiza el efecto deleterio proinflamatorio y prooxidante. Por ende, si yo tengo estos receptores ocupados por el virus, los niveles de angiotensina se liberan y generan un daño inflamatorio extra, que es lo que termina causándole daño también al paciente. Teniendo en cuenta esto, surge, o en relación con este punto, surge también otra corriente que dice que en realidad utilizar estos IECA y ARA2 no serían tan perjudiciales para los pacientes. ¿Por qué? Si yo utilizo esta medicación bloqueando este camino, lo que hago es aumentar la expresión de la enzima convertidora de angiotensina. Pero tenemos que recordar que esta enzima no solamente está en las células, sino que también está en el plasma. Esto significaría que aumentar los niveles de esta enzima en las células y en el plasma, está bien, se abre un camino y el virus puede ingresar a las células, pero aquella forma de enzima que está circulando por la sangre neutralizaría al virus, impidiendo que el virus ingresara a la célula, ¿sí? O sea, todo esto se deduce en función a experimentos, no todo está 100% comprobado, pero bueno, debido a esto se llegó a la conclusión a nivel internacional que los pacientes que, aunque tengan riesgos cardiovasculares, consuman IECA o ARA2, deben continuar con su tratamiento. ¿Está bien? ¿Qué es lo que sucede con los niños? También se sabe muy poco, pero lo que sí se ve es que son menos frecuentes de ser afectados con este virus y que tienen formas más leves, y se cree que este sistema renina-angiotensina sería menos funcional y eso podría explicar por qué ellos se infectan menos o tienen formas menos severas. Pero de nuevo, todo esto son hipótesis. Lo que estoy tratando de transmitir en esta clase son las hipótesis que se han establecido, se han transmitido hasta ahora, ¿sí? Entonces, con estos gráficos vuelvo a hacer un repaso sobre la paradoja de esta enzima convertidora de angiotensina, porque al final no sabemos si es buena o es mala, si ayuda o no ayuda. No cabe duda que esta enzima es el receptor del virus y todo aquel tejido que tenga expresión de esta enzima tiene riesgo de ser infectado por este virus. De eso se sabe. Pero también es importante recordar lo que yo les había mencionado, que la angiotensina 2 tiene un efecto proinflamatorio y que la enzima convertidora de angiotensina transforma la angiotensina 2 en otra forma, que es la angiotensina 1.7, que tiene propiedades antiinflamatorias, ¿sí? Entonces, recordando estos dos conceptos, los conduzco a este gráfico, que es un gráfico o un esquema muy interesante, extraído de un artículo que se llama ¿Por qué en Italia es tan letal esta enfermedad? Recuerden que en un principio lo que se mencionaba o llamaba mucho la atención de por qué en Italia hay tantos fallecidos y se llegaba a la conclusión de que la población de Italia era predominantemente vieja y que en Argentina la población es similar y esperábamos todos llegar a lo que sucede en Italia, que esperemos no suceda. Pero en este artículo lo que se menciona es lo siguiente. Para empezar, los pacientes que tienen edad avanzada y que tienen enfermedades cardiovasculares previas, de por sí tienen bajos niveles de expresión de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Entonces la señal de la angiotensina 2 está elevada. Los pacientes jóvenes sin enfermedades cardiovasculares previas tienen mayor expresión o mayores niveles también en plasma, recuerden eso, de la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces la señal de la angiotensina 2 está disminuida. Si estos dos grupos se infectan con el COVID-19, es decir, el virus se une a esta enzima convertidora de angiotensina de tipo 2 y esto hace que la expresión en superficie de esta enzima se reduzca. Entonces, si un paciente de edad avanzada con enfermedades cardiovasculares previas que ya tenía bajos niveles de esta enzima expresadas en sus células y encima ahora están ocupadas
porque se ligan al virus, esto hace que los niveles de la angiotensina de tipo 2 se reduzcan a niveles críticos de tal forma que la señalización de la angiotensina 2 se encuentra exagerada. Es decir, que todo su efecto deleterio no se puede minimizar, es decir, todo ese efecto proinflamatorio y prooxidativo. Mientras que en la población joven, sin enfermedades cardiovasculares previas, lo que sucede es que la reducción en la expresión de esta enzima disminuye de manera modesta. Es por eso que la señalización de la angiotensina 2 puede encontrarse elevada, pero no a un nivel tan proinflamatorio o prooxidativo como en una población anciana. En conclusión, esto explicaría por qué los pacientes de edad avanzada tienen una menor incidencia o menor probabilidad de infectarse, pero cuando lo hacen tiene una forma más severa por todo el gran efecto proinflamatorio sin límites que tienen en el cuerpo, mientras que la población joven, al tener más receptores, es más probable que se infecten. Pero si tenemos en cuenta que esos receptores que están más expresados también frenan en el efecto inflamatorio de la angiotensina 2, tienen formas más leves, ¿sí? Entonces, esto es simplemente lo mismo que yo venía mencionando, que a mayor expresión de estas enzimas, mayor predisposición a tener la enfermedad y con una menor expresión, que es lo que sucede en los pacientes añosos con enfermedades cardiovasculares, también ocurre que se exacerba el efecto proinflamatorio de la angiotensina tipo 2. Yendo más hacia los efectos cardiovasculares, hay pocas publicaciones sobre el tema, muy pocas, la gran mayoría están publicadas por revistas de cardiología chinas. Hoy por hoy hay muchas publicaciones en sociedades europeas y norteamericanas de cardiología, no tanto en imágenes, pero la conclusión de todos los artículos y de todos los estudios que se han publicado hasta ahora es que más del 50% de los pacientes que internados terminaron falleciendo tenían troponinas 1 elevadas. Todos coinciden también que el daño miocárdico se ve en pacientes con cuadros severos o críticos de COVID, no con cuadros leves, y que aquellos pacientes con COVID positivo y que además tenían daño miocárdico, lo cual se traduce con un aumento de 3 veces de los niveles de la troponina, tenían una tasa de mortalidad hospitalaria superior a aquellos pacientes con COVID positivo, pero sin daño miocárdico. Entonces, en resumen, hay que pensar en efectos o daño cardiovascular en pacientes, buscar este efecto en pacientes COVID positivos, pero en estado crítico y severo siempre. Esa búsqueda de daño miocárdico se hace controlando los niveles de troponina y también viendo los reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que muchas veces las manifestaciones clínicas y radiológicas en la falla cardíaca y en un estado de distrés respiratorios por COVID son similares. Es decir, un paciente en falla cardíaca puede tener una manifestación que es la hipoxia, Los pacientes con insuficiencia respiratoria también se manifiestan con hipoxia y tanto en el edema de pulmón por falla cardíaca como en la infección por COVID hay áreas en vidrio esmerilado. Es la distribución de estas áreas en vidrio esmerilado y otros signos radiológicos asociados los que nos permite diferenciar entre una enfermedad y otra, sin olvidarnos que estos pacientes en estados severos van a tener un distrés respiratorio más signo de sobrecarga, ¿sí? Así que siempre hay que buscarlo. Este es otro artículo donde también fue realizado en la ciudad de Wuhan, en China. Se habla sobre los efectos cardiovasculares. Lo que se hizo fue obtener las historias clínicas de 1000 pacientes infectados con COVID y se fueron descartando aquellos que no tenían la confirmación definitiva de ser COVID o aquellos que había poca información en su registro de historia clínica o algunos exámenes importantes no tenían resultados. En cuestión de todas esas 1000 historias que se habían obtenido, se redujo la población de estudio a 400 pacientes, de los cuales 82 pacientes tenían daño cardíaco y 334 no tenían daño cardíaco. ¿Qué es lo que se hizo con todo esto? Lo que se quería ver era la relación o la asociación que había entre el daño cardíaco y la mortalidad. Entonces, lo que se terminó demostrando o graficando es que, como se ve acá, la tasa de supervivencia de aquellos pacientes con daño cardíaco era menor
que los pacientes sin daño cardíaco. Como habíamos dicho antes, aquellos pacientes con comorbilidades que se terminan hospitalizando tienen una peor evolución. Y lo que se grafica es que desde el inicio de los síntomas hasta el momento donde se observa la mayor letalidad, o sea, donde más pacientes mueren y llegan a una meseta, pasaban en promedio unos 15 días, ¿sí? Pero desde el tiempo de admisión de estos pacientes hasta que realmente llegaban, a morir, digamos, el promedio de días desde que se admitían y terminaban falleciendo pacientes con riesgo cardiovascular era un promedio de 6 días, ¿sí? Entonces, una vez más, este artículo refleja lo que reflejan muchos artículos, y es que pacientes hospitalizados con COVID tienen riesgo de desarrollar daño cardíaco agudo. La proporción es variable, pero en este artículo o este trabajo en realidad hablan de un riesgo del 7.2% o una proporción del 7.2% hospitalizados que tuvieron daño cardíaco. Y los pacientes que estaban en UTI, es decir, que tenían las formas severas, eran los que presentaban mayor riesgo de tener este tipo de daño, y llegaba el porcentaje de esa población al 22%. Y de nuevo recordar que pacientes con daño cardíaco tienen un pronóstico peor, es decir, que hay una gran asociación entre los que tienen daño cardíaco y un mal outcome de la enfermedad. ¿Cuál es la causa del daño cardíaco? Como decíamos antes, la fisiopatogenia de esta presentación es poco clara y poco conocida. Hay varias hipótesis, una de ellas es la invasión viral de cardiomiocitos con daño directo de la célula, lo cual se ha descartado. En realidad, muchos pacientes que han presentado miocarditis han sido biopsiados y a pesar de ser COVID positivos, en las células miocárdicas no se ha rescatado ARN del virus, o sea que esta opción hasta el momento está totalmente descartada. Pero sí se cree que hay una asociación con esta infección y la alteración del sistema renina-angiotensina y toda esta respuesta inflamatoria exacerbada y tormenta de citoquinas que yo había mencionado previamente. A todo esto se le suma, a nivel cardiovascular, la existencia de un estrés oxidativo y daño miocárdico por la demanda aumentada de oxígeno, dado que estos pacientes tienen falla respiratoria, ¿sí? Y hay otro punto a tener en cuenta, es decir, todos coincidimos que la causa principal del daño cardíaco tiene que ver con una respuesta inflamatoria exacerbada. Dijimos que a nivel cardíaco se suma que al tener una falla respiratoria hay más demanda de oxígeno, y hay que tener en cuenta también aquellos pacientes con enfermedades coronarias previas. La formación de placas en los vasos coronarios es per se una reacción inflamatoria. Entonces, si yo estoy infectada por COVID y tengo una respuesta inflamatoria exacerbada, eso implica que también las placas de ateroma en las arterias coronarias van a sufrir un proceso inflamatorio. Es decir, que dentro de las placas de ateroma, toda esta respuesta inflamatoria sistémica se puede traducir con rupturas de placa, disfunción endotelial y formación de nuevos trombos sobre esas placas rotas que llevan o pueden llevar a una oclusión total de estas arterias. Entonces, habiendo explicado todo esto, lo que se observa dentro de las complicaciones cardiovasculares es que estos pacientes con COVID positivo pueden desarrollar arritmias, pueden desarrollar miocarditis, síndromes coronarios agudos, tromboembolismo venoso, shock cardiogénico y falla cardíaca. Ahora, hay un factor de riesgo para desarrollar estas complicaciones que es la edad, ¿sí? Me detengo acá para recordarles un concepto, es que si bien dijimos hasta ahora que todos aquellos pacientes con enfermedades cardiovasculares previas tienen una comorbilidad que los hace evolucionar a una enfermedad, a una forma de infección por COVID más severa, es importante recordar que aquellos pacientes sin antecedentes ninguno también corren el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Es decir, la edad es el factor de riesgo más frecuente para tener enfermedades cardiovasculares, no tener una enfermedad cardiovascular previa, ¿se entiende? O sea que yo puedo sufrir un daño miocárdico no por estar infectada y siendo hipertensa. La edad es el factor de riesgo más importante. Puede no tener ningún antecedente previo y desarrollar enfermedad cardiovascular igual, pero el factor de riesgo más importante es la edad. Desde ya
la diabetes, la hiperdilipemia también impactan con un mayor riesgo en estos pacientes porque están asociados a una desregulación del estado inmunológico, ¿sí? Recuerden, hay un gran solapamiento entre los efectos cardiovasculares que se desarrollan en la enfermedad y una disfunción del sistema inmunológico. Entonces, todo aquello que per se disminuya o altere la función inmunológica va a implicar un mayor riesgo. Pero recordemos de nuevo que yo puedo no tener diabetes, no tener ninguna enfermedad previa y sin embargo correr con este daño miocárdico. En este artículo también menciona la hipertensión como un factor de riesgo para desarrollar daño miocárdico y lo asocian o lo justifican con que habría una mayor expresión de la enzima convertida en angiotensina. De nuevo, en este caso este artículo no ve el efecto beneficioso de esta enzima. ¿Se acuerdan de que yo les había mencionado la paradoja de que esta enzima es negativa en cuanto que actúa como fuente de entrada, pero al mismo tiempo es positiva porque degrada la angiotensina de tipo 2? Como les menciono, todavía no hay mucho consenso sobre esto, pero de todas formas ser hipertenso aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. La prevalencia de enfermedades cardiovasculares, como les mencionaba yo antes, es un marcador de la desregulación o envejecimiento inmunológico acelerado, ¿sí? Y tiene una relación directa con el pronóstico de COVID-19. Conceptualmente, lo importante a recordar es esto: el gran solapamiento entre los efectos cardiovasculares y una disfunción del sistema inmunológico. Ahora, si vamos a ir sobre cada efecto cardiovascular, sobre esto antes de ver los casos clínicos, le menciono 2 o 3 conceptos. El daño miocárdico se traduce como un aumento de los niveles de troponina por 3, ¿sí? Pero tenemos que recordar que la miocarditis puede deberse a procesos isquémicos o no isquémicos, como sería en este caso una infección por COVID. Se han visto niveles elevados de troponinas en pacientes COVID positivos, fundamentalmente o con niveles más altos en pacientes fallecidos. Pero recordemos que estos pacientes también, o sea, con infecciones severas de COVID, pueden tener falla renal y por ende la eliminación de troponinas en sangre puede estar disminuida, entonces los niveles de troponinas pueden estar elevados y no necesariamente reflejan 100% el daño en la célula miocárdica. Por eso también influye muchísimo que el paciente tenga un cuadro clínico que acompañe, que el paciente tenga además trastornos en el electro o trastornos en el eco para que nos haga pensar realmente que está sufriendo un daño miocárdico. Y han habido pocos reportes de compromiso pericárdico. Con respecto a las arritmias, son una manifestación muy frecuente en estos pacientes. Si bien no existe un patrón específico, las taquicardias son los hallazgos o las presentaciones clínicas más frecuentes con respecto a las arritmias y como toda enfermedad cardiovascular, como mencionamos hasta ahora, es más frecuente en pacientes internados en UTI, ¿sí? Esa elevada prevalencia de arritmias se quiere estar relacionada con un desarreglo metabólico, hipoxia o estrés inflamatorio o neurohormonal. Y lo que yo les mencionaba antes, esto puede darse en pacientes aunque no tengan enfermedades cardiovasculares previas. Con respecto a las cardiomiopatías y la falla cardíaca se ve hasta en un 23% de pacientes con COVID-19. Es más frecuente que la insuficiencia renal aguda y en pacientes que fallecieron por sobre los que han sobrevivido a la hospitalización. Y también recordar que cuando se habla de falla cardíaca, uno no se refiere solamente a la falla del ventrículo izquierdo, también se puede dar casos de falla cardíaca derecha y asociación con hipertensión pulmonar, en particular pacientes con enfermedad parenquimatosa severa y distrés respiratorio agudo. Con respecto al shock cardiogénico, recordemos que el síndrome respiratorio agudo se manifiesta como opacidades en vidrio esmerilado e hipoxemia. Estos mismos hallazgos los podemos encontrar en pacientes con edema de pulmón, como yo les había mencionado antes. Como radiólogos sabemos que no es lo mismo el vidrio esmerilado de un distrés respiratorio que un edema de pulmón, pero lo que es importante es recordar que puede haber un shock mixto, es decir, que un paciente con un cuadro severo de COVID, yo voy a esperar una tomografía de un distrés respiratorio, pero los pacientes con cuadros severos pueden tener un daño miocárdico importante presentándose con signos de sobrecarga. Es decir, es importante tener en cuenta que el paciente no solamente tiene vidrio esmerilado por estar con COVID, sino que tiene
virus mediado también por sobrecarga. Y esto, si bien la mayoría de estos pacientes ya van a estar en UTI, a veces también podemos ver la imagen antes que el paciente esté internado en terapia, y hay que estar atentos a los signos tempranos para poder llegar a un diagnóstico más certero de manera temprana y iniciar mejor el tratamiento, ¿sí? Con respecto a la enfermedad tromboembólica, los pacientes con COVID tienen un riesgo elevado de sufrir tromboembolismo venoso, ¿sí? Como habíamos dicho, las células endoteliales tienen estos receptores de la angiotensina de tipo 2, pero además toda esta respuesta inflamatoria o respuesta inflamatoria sistémica, quiero decir, también se asocia a un estado procoagulativo, ¿sí? Y se le suma a esto el hecho de que estos pacientes por lo general están internados y están quietos, entonces el sedentarismo también los predispone al desarrollo de trombosis. Entonces, si bien no hay publicaciones de series de casos, sí existen reportes de parámetros anormales de coagulación en pacientes que están hospitalizados en forma severa, o sea que más allá de que están predispuestos por estar acostados y de manera sedentaria, realmente se comprueba que están en un estado procoagulante, ¿sí? Por otro lado, estudios multicéntricos retrospectivos desde China también hablan sobre niveles elevados de dímeros D fuertemente asociados con una mortalidad intrahospitalaria. En nuestro hospital, todos los pacientes que están internados por COVID se los controla con troponinas y con dímero D, ¿sí? Y por último, siempre considerar en casos de hipoxia e inestabilidad hemodinámica que no nos estemos olvidando de una enfermedad tromboembólica, ¿sí? En función a todo lo descrito, en esta revista del American College se hizo como una división de cómo tratar a los pacientes en función de si son COVID positivos o negativos, con o sin enfermedades cardiovasculares previas, que esto es lo que se hace en todos lados, lo hacemos nosotros también en el hospital, y creo que esto está bien consensuado a nivel internacional. Todos aquellos pacientes que son negativos con COVID y no tienen enfermedades cardiovasculares previas, las medidas de prevención son fundamentales, que incluyen lavado de manos, evitar el contacto directo, o sea, ese distanciamiento social, tratar de estar en casa lo más que se pueda. Y en caso de que el paciente sea COVID positivo, pero sin enfermedades cardiovasculares previas, a pesar de no tener enfermedades cardiovasculares previas, siempre hay que considerar la presencia de desarrollo de miocarditis, falla cardíaca, shock cardiogénico, síndrome coronario agudo, tromboembolismo venoso y estrés cardiomiopático. Ahora, si el paciente es COVID negativo y tiene enfermedades cardiovasculares previas, definitivamente lo mejor es que no se acerque a ningún centro de atención, que se maneje directamente de su casa porque es una población de riesgo. Y si el paciente es positivo para COVID y tiene enfermedades cardiovasculares previas, definitivamente hay que estar pesquisando daños miocárdicos porque es muy probable que lo desarrolle. Entonces, el daño miocárdico se presenta en más de un cuarto de los casos críticos y se puede presentar de dos formas. Puede ser que el daño miocárdico agudo y la disfunción ventricular sea la forma de presentación de un paciente con infección de COVID, puede ser, que son los casos que yo les voy a mostrar ahora, o puede ser que el daño miocárdico se desarrolle a medida que la severidad de la enfermedad, es decir, a medida que la severidad de la infección por COVID se intensifica, ¿sí? O sea, puede pasar de las dos formas, que el paciente en vez de tener un cuadro respiratorio debute con un cuadro cardiovascular, o paciente con infección severa o crítica fundamentalmente va a complicarse con enfermedades cardiovasculares que finalmente lo pueden llevar a la muerte. Entonces, esta sería toda la parte teórica de todas las publicaciones que hay ahora, como para poder entender un poquito más cómo funciona este virus y por qué algunos se adaptan mejor que otros a estas infecciones. Para pasar a los casos clínicos, les presento este primer casito. Es una mujer blanca de 53 años que consultaba a la guardia por fatiga de 2 días, pero hacía una semana que estaba con tos y con fiebre. No tenía antecedentes de enfermedades cardiovasculares previas, no tenía fiebre y la saturación era ideal. Se le hace un electrocardiograma donde se habla de un supra-ST en B3
y seguramente si hay algún cardiólogo que vaya a ver esto va a ver mucho más supra-ST, pero también en ABR se veía una inversión de la onda T, o sea, había una elevación del ST y un trastorno en la repolarización, un electro que no era normal. Además del electro, este paciente se le tomó muestra de sangre, y se observó que la troponina T y la creatinina quinasa, que son los marcadores de células miocárdicas, al igual que ProBNP y la proteína C reactiva, se encontraban elevados. En la radiografía que se le realiza de tórax, es una radiografía normal, pero como este caso se presentó en el contexto de esta pandemia, se le hizo un hisopado a la paciente que dio positivo para COVID, y además, debido al electropatológico que tenía y también al laboratorio donde se veía el aumento de las enzimas cardíacas, se le hace un ecocardio transtorácico que informa una hipertrofia del septum y de la pared posterior de 14 milímetros, una hiperecogenicidad del miocardio con un deterioro leve a moderado de la fracción de eyección con un 40%, una hipocinesia global y derrame pericárdico. Entonces, con un electro donde se marca un supra-ST, con un aumento en los niveles de troponina y creatinina quinasa, sumado a un ecocardio donde hay un deterioro de la función del ventrículo izquierdo, aunque no hay trastornos segmentarios y la hipocinesia global, hay que descartar que no tenga una enfermedad coronaria el paciente. ¿Sí? Se le hizo una CCG que informó vasos coronarios normales, entonces teniendo sus trastornos cardíacos con el electro, con el laboratorio y un eco patológico también y una CCG normal, lo que nos queda es valorar el miocardio y el método para hacer eso es la resonancia. La resonancia de esta paciente lo que mostraba era lo siguiente: estos son cortes en eje corto, ¿sí? Que es como un corte transversal a los ventrículos, y un corte de 4 cámaras, porque se ven las 4 cavidades cardíacas, en secuencia T2 saturación grasa. Lo que se observaba es, la calidad de imagen no se ve muy bien, pero se observaba que efectivamente había un aumento en el espesor de las paredes, como se había informado en el eco transtorácico, y también una hiperintensidad de la señal en el sector lateral del ventrículo. Y si ustedes se fijan, en el eje corto se ve el pericardio con una señal aumentada en el sector inferior. Entonces, secuencia saturación grasa, donde la grasa, que por lo general en T1 y T2 se ve blanca, se anula. Lo que se sigue viendo blanco en un T2, saturación grasa, tiene que ser líquido, por ende edema. Esto lo que me muestra es que hay sectores del miocardio donde se encuentra edema miocárdico y también en el pericardio. Fíjense además el espacio que hay entre el borde del ventrículo y la hoja parietal del pericardio. Esto se debe al derrame que ya estaba informado en la ecografía. Las secuencias T2 mapping lo que hacen es un método que nos permite cuantificar ese edema que yo estoy visualizando en la secuencia de saturación grasa. Y como es tan específico para cuantificar, o sea, yo lo que hago en el T2 saturación grasa es ver lo que es hiperintenso o no, y ahí subjetivamente infiero que hay edema. En esta secuencia se puede cuantificar, e incluso debido a esa especificidad en que cuanto es cuantitativa esta secuencia, permite hacer diagnósticos más tempranos de edema, ¿sí? Tal vez mi ojo en la secuencia de saturación grasa no pueda ver el edema porque es un caso sutil, pero ya en estas secuencias T2 se puede detectar tempranamente, y lo que se informa en estas secuencias y en este caso clínico es que el edema no solamente afectaba la pared lateral del ventrículo izquierdo, como les mostraba yo, sino que se afectaba toda la pared del ventrículo izquierdo y del derecho también. Estos son secuencias de realce tardío. Lo ideal en el realce tardío, cuando el músculo es normal, es verlo negro. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno da gadolinio, lo que hace es esperar 10 minutos para obtener nuevas imágenes, porque en situaciones normales el gadolinio se absorbe por el miocardio y luego el miocardio se limpia. Entonces, como el gadolinio es una sustancia extracelular, si yo a los 10 minutos adquiero la imagen y sigo viendo blanco, significa que el gadolinio es retenido en un tejido extracelular. Esa retención de contraste puede verse por dos motivos: porque el miocardio fue reemplazado por una cicatriz de tejido fibroso,
Eso sería una secuela, por ejemplo, ya sea de un evento isquémico o de una miocarditis vieja. O a veces se puede retener el gadolinio en un intersticio aumentado, que es lo que sucede en este caso. Este paciente, recuerden que tenía hipertrofia de los segmentos, se observaba que había edema en secuencias T2 saturación grasa y las T2 mapping. Entonces todo este realce que nosotros estamos viendo es porque hay un aumento en el espacio extracelular, que es donde queda retenido el contraste endovenoso. Resuelto el cuadro agudo, si al paciente en un mes, si mejoró, se le hace la resonancia, lo más probable es que veamos mucho miocardio recuperado y los sectores de realce tardío con secuela, ¿sí? Pero eso es algo extra que les comento para que entiendan cómo es que estamos viendo ambos ventrículos blancos, y es porque ha aumentado tanto el espacio extracelular que el gadolinio quedó retenido ahí. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? De este caso que presentamos acá. Tenemos una paciente sin antecedentes de enfermedades cardiovasculares, pero que era COVID positivo y que se presenta con una disfunción severa del ventrículo izquierdo. ¿Por qué digo severa? Recuerden que en la eco se mencionaba un deterioro de la función del ventrículo izquierdo del 40%. Algo más para tener en cuenta es que la resonancia es gol estándar para ver la función ventricular, y en el informe de la resonancia de este caso clínico se reportó una fracción de eyección del 35-36%, que se cataloga dentro de lo que es disfunción severa del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entre entonces el valor que me da la eco y la resonancia, tengo que guiarme por la reso, que es gol estándar, por lo que la disfunción del ventrículo izquierdo era más severa que lo que se informó en la eco. Entonces, ¿cuál era la causa de este deterioro de la función del ventrículo? Una miopericarditis aguda. Entonces, recordemos que el compromiso cardíaco por COVID puede ocurrir aún sin signos respiratorios, ¿sí? Y es importante conocer estas presentaciones atípicas porque nos permite aislar tempranamente al paciente para evitar que siga contagiando. Hasta el momento no hay reportes de beta coronavirus en el miocardio, como había mencionado yo anteriormente, y lo que se cree es que este virus gatilla una respuesta inflamatoria exagerada, que es la que causa el daño miocárdico, y esto justificaría por qué estos pacientes mejoran con el tratamiento de corticoides. Este concepto, ¿de dónde sale? Este paciente y el paciente que les voy a mostrar en el próximo caso recibieron tratamientos con hidroxicloroquina, con antivirales y también con corticoides. Esta paciente en particular recibió corticoides endovenoso durante 3 días y mejoró. Esto, entonces, como el corticoide es antiinflamatorio, si el paciente mejora, es como que nos ayuda a la hipótesis de pensar que el daño principal está dado por esa respuesta inflamatoria exacerbada. Acá hago el reparo también que hasta el momento que se publicó este artículo, lo que sucede es que tanto la OMS como la CDC no sugieren o no recomiendan el uso de corticoides para el tratamiento de pacientes con miocarditis. Segundo caso, mujer, 43 años, consulta a la guardia porque durante los últimos 3 días tenía dolor precordial opresivo y disnea. No tiene antecedentes de relevancia, tenía 37,7 de temperatura, pero desaturaba, tenía 89% de saturación al aire ambiente, ¿sí? Entonces, en el electro lo que se observa, de nuevo, es la presencia de supras de niveles de ST, ¿sí? Con infra del ST. Eso es lo que marca el reporte del caso clínico. Simplemente estoy mencionando lo que reporta el caso clínico, ¿sí? Mencionaba que en B2 y en B3 tenía un supra-ST, pero yo lo que veo es el infra, que también lo decía en el reporte, en B4 y B5. Cuestión es que la gente que sabe del tema vio el electro y vio que había trastornos en el ST. De nuevo, se le pide un laboratorio y lo que se obtiene es una curva de troponina. Los niveles de troponina estaban elevados, el valor normal es menos de 14, pero ¿por qué se le hace la curva? Esto nos permite diferenciar entre un infarto y una miocarditis. Cuando el paciente tiene aumentado las troponinas por infarto, el aumento de los niveles de troponina es exponencial, mientras que acá, si bien estaban aumentados, tenía valores cada vez más bajos y no crecían, y si crecían, tampoco hay tanta diferencia entre 135 y 107. Entonces, esto nos orienta más a una miocarditis que a un infarto.
El ProBNP, la proteína C reactiva, son marcadores que estaban también aumentados. El eco transtorácico mostraba un deterioro leve de la función del ventrículo izquierdo con hipocinesia inferolateral. La radiografía tenía sutiles opacidades bilaterales y como este caso se presentó en contexto de la pandemia, se le hizo un PCR que dio positivo para COVID y debido a las opacidades que se veían en la placa, se pensó en pedir un tomo. Pero si yo tengo un paciente con dolor precordial, trastornos en el ST, enzimas elevadas y le voy a pedir un tomo, lo que tengo que descartar, además de ver estas opacidades que son en el parénquima, cómo están las arterias coronarias, porque yo puedo aprovechar y hacer en la misma tomografía todo, en vez de hacer una CCG, mientras que miro el parénquima, descarto que no tenga enfermedad coronaria. Entonces, en esta TC se muestran áreas en vidrio esmerilado bilaterales que si bien en esta revista de la Sociedad Europea de Cardiología se lo pone como un patrón típico de COVID, todos sabemos que estas áreas en vidrio esmerilado de distribución central son más compatibles con edema que con el vidrio esmerilado que uno espera encontrar en COVID. Pero bueno, al margen de esto, lo importante es que además al paciente se le hace un triple rule out, es decir, además de ver el parénquima, se le hace un angio de tórax para descartar 3 cosas. Descartamos disección aórtica, TEP y lesiones coronarias. Efectivamente se hizo esto con este paciente, dio normal la aorta, no tenía TEP y las lesiones coronarias no estaban presentes. Entonces, paciente con dolor precordial, alteración del ST en el electro, un eco que también daba una disfunción de ventrículo y trastornos segmentarios, descartada la enfermedad coronaria, tengo que mirar el músculo y para eso se le pide la resonancia. La resonancia lo que muestra en estos cortes de 2 cámaras y 4 cámaras de T2 saturación grasa es un aumento en el espesor de los segmentos basal y medios anteriores, basal y medios inferiores y lo mismo, basal y medios laterales y septales. ¿Sí? O sea, lo único que estaba respetado era el ápex. Está bien, se veía un aumento del espesor y un aumento de la señal, lo que nos hace pensar en edema. A este paciente se le hace una secuencia de realce tardío que da negativa, o sea, el músculo no realza, hasta ahora solamente vemos edema, y estos gráficos, que son los llamados ojos de buey, es como si yo agarrara, vuelvo para atrás un segundo, si agarrara la base y la punta del corazón, lo uno y lo pongo todo en un gráfico en el primer plano, en un único plano, perdón. Entonces lo que me está mostrando esto son todos los segmentos cardíacos, siendo la periferia los segmentos basales, los segmentos medios y los segmentos apicales. Fíjense que nosotros veíamos mucho edema en los segmentos basales, más que los basales, perdón, y los segmentos medios. ¿Sí? Entonces todo lo que se ve más naranjita eran los sitios donde nosotros veíamos edemas, que como digo son los segmentos medios y basales. Y a nivel basal, lo que se había informado en la eco es que el paciente tenía trastornos ínfero. Fíjense, los segmentos inferiores, tanto a nivel basal, medio y apical, estaban con signos de edema, porque esto sería el T2 mapping, ¿sí? Al igual que los segmentos laterales, basal y medio y apical, que sería el sitio que yo veo con hiperintensidad en la reso y con trastornos de motilidad en la eco, ¿sí? Entonces, este paciente lo que tenía que era una inflamación del miocardio en los segmentos descritos, es decir, una miocarditis. Y antes de continuar les quiero mostrar este gráfico. Esto es la morfología de un ventrículo normal. Y esto es la morfología de un paciente con una cardiomiopatía por Takotsubo. ¿Qué es esta cardiomiopatía? ¿Qué fue lo que tuvo nuestra paciente? Esto es también conocido como un síndrome del corazón roto, es decir, de manera aguda se produce una disfunción del ventrículo izquierdo, que puede ser reversible, y se llama síndrome de corazón roto porque por lo general los pacientes tienen antecedente de algún evento emocional fuerte que se asocia a esta disfunción brusca del ventrículo izquierdo. ¿Por qué se llama Takotsubo? Porque cuando el ventrículo que tiene una morfología normal en diástole, al contraerse, lo que suele suceder es que los segmentos basales se contraen bien, mientras que los segmentos medios y apicales se quedan quietos.
Entonces lo único que se modifica es la morfología basal y adopta el ventrículo una forma de jarrón, que es lo que se utilizaba en Japón para transportar los pulpos, y por eso, como este jarrón se llama Takotsubo y la morfología del ventrículo es muy similar, se llama cardiomiopatía de Takotsubo. Entonces, este gráfico o esta ventriculografía no es de nuestro paciente, pero yo se los traigo acá porque esto es muy fácil de ver en las secuencias de cine, que en un artículo no se logra visualizar claramente. Entonces, en este ventriculograma lo que les muestro es una diástole con una morfología del ventrículo normal, y esto es lo que ocurre en sístole. En vez de contraerse todo, fíjense que lo único que se modifica es a nivel basal, o sea que el músculo miocárdico a nivel basal se contrae, pero el sector medio está igual, se queda quietito. Y por eso tiene la forma de jarrón. Esto es lo que se vería en una secuencia de cine 4 cámaras, donde veo que el músculo a nivel basal se contrae, por eso reduce el tamaño de la cavidad. Yo sé que estoy con sístole también en el ventrículo derecho, pero el segmento medio y el segmento apical se mantiene quietito e igual. Nuestra paciente tuvo eso, tuvo un cuadro inflamatorio del ventrículo, una miocarditis, ¿sí?, que lo llevó a un deterioro de la función del ventrículo izquierdo. Pero fíjense que el problema de ella, nosotros veíamos edema ¿dónde? En los segmentos medios y basales, ¿sí? Entonces el ápice se contraía bien. Este es el Takotsubo. Las bases en el Takotsubo funcionan normal. En nuestra paciente lo que funcionaba normal era el ápice, ¿sí? Entonces, este es el gráfico de lo que sucedería con nuestra paciente. Un Takotsubo, pero inverso, ¿sí? Ventrículo normal en diástole, ventrículo en sístole, donde los segmentos medios se quedan quietitos y lo que yo noto que se contrae muy bien es la punta del ventrículo. Entonces, nuestra paciente dijimos que tenía edema fundamentalmente en los segmentos medios y basales. Fundamentalmente en los segmentos medios y basales. La puntita un poco, pero lo que predominaba es la afectación media y basal, ¿sí? Se le hizo una biopsia a nuestra paciente y la anatomía patológica mostraba infiltrados inflamatorios difusos con linfocitos T y edema sin necrosis, por eso no había realce tardío tampoco, pero no se encontró el genoma del virus. El diagnóstico fue una miocarditis linfocítica asociada a la infección respiratoria por SARS-CoV-2. Nuestro último caso es muy cortito. Esta es una mujer de 75 años internada, PCR positiva para COVID, con esos infiltrados bilaterales de predominio periférico y más que nada en las bases, con consolidaciones y áreas en vidrio esmerilado. A la paciente se le hizo el estudio con contraste no venoso y se observa un TEP masivo. Esto es simplemente para recordar que estos pacientes tienen una elevada incidencia de tromboembolismo venoso, que a nivel del tórax se manifiesta como TEP. ¿Sí? Así que no olvidarnos de eso. Y bueno, esto es todo. Espero que les haya servido. Fue larga, pero bastante completa. Esta clase, para que tengan una idea, es un resumen de 14 artículos y creo que información es lo que sobra y están bastante actualizados. Espero lo hayan entendido bien. Cualquier cosa, si no, me consultan. Abrazo a todos.